Iniciamos. Buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos estén escuchando nuestros audioescuchas. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a tratar un tema difícil, un tema que deberíamos de haberlo tratado antes de hacer 50 sesiones, pero es un tema que es importante tratar. Y es un tema que quiero aprovechar para hacerle un homenaje a Octavio Aguilar, que él es el titular y él es el creador del tema de Hazlo Sencillo. Y quiero iniciar un poquito, Luis, con Sí, un tema que es la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Y voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. Dignidad no es otra cosa más que se va de lo más sencillo a lo más complejo. Mientras más compleja es una cosa, es más digna. Pondríamos el ejemplo de qué es lo más sencillo que existe y vamos a poner es una piedra. Esa piedra, la única característica que tiene es que existe. Hay que respetarla en cuanto a su contenido y todo, pero es su característica principal. Por encima de esta piedra existe una planta. Esta planta tiene la característica que además de existir, tiene vida y tiene crecimiento. Es más digna que la roca. Por eso a veces las mamás le decían a los niños, oye, no le arranques las hojas a la plantita porque le duele. Le estás quitando su dignidad a la planta. Arriba de la planta están los animales, que además de tener la existencia, además de tener vida y además de tener crecimiento, tienen una gran capacidad que se llama movimiento. Y entonces es donde dices, oye, no dejes encerrado al perro en el garage o no lo tengas amarrado porque le estás restando su dignidad. Entonces, el animal es más digno que la planta. Y así vamos creciendo hasta que nos encontramos con un ente totalmente raro y distinto, que es el hombre. Cuando hablo de hombre es hombre-mujer, donde es el único ser no acabado. Es el único ser que no tiene instrucciones. Es el único ser que tiene que construirse a sí mismo, que tiene que dignificarse, que tiene que perfeccionarse a sí mismo. Así como las abejas hacen los panales de la misma forma hace 150,000 años, pues no son arquitectos, siguen haciéndolos así porque lo tienen en su ADN. Así como los pájaros aprenden a volar y a hacer sus nidos, los hacen de la misma forma las golondrinas hace 15,000 años. El hombre es el único capaz de irse dignificando, de irse construyendo a sí mismo como persona. ¿Esto qué implica? Que el hombre, la única forma que tiene de dignificarse es por medio del trabajo. Cuando llamo trabajo, le llamo trabajo al monje de encierro que está orando, a la madre que está en un convento y que está rezando por la paz mundial, también a la madre de familia que está procurando un bienestar en su casa, cuidando a sus hijos, así como a los cientos de miles de trabajadores, de obreros, porque finalmente se están dignificando, se están construyendo. De ahí que no exista un trabajo digno o un trabajo indigno. La condición es de que si ese trabajo que estás tú haciendo te permite crecer y desarrollarte, es un buen trabajo. Un trabajo que no te permita seguirte construyendo como persona, es un trabajo que no te permite construir tu dignidad. De ahí que lo más importante y lo único es, por eso lo estoy tratando de desligar completamente del salario, porque el salario ya es una forma económica de retribuirlo y entra en reglas de oferta y demanda. Pero cuando hablamos de dignidad, no tiene que ver nada la remuneración, no tiene que ver nada oferta y demanda, sino es la capacidad del propio ser humano de terminar de construirse. Es decir, por eso necesito trabajar. Por eso, aunque esté jubilado, necesito mantenerme activo. ¿Por qué? Porque necesito terminar de construirme. Así como los darumas de Octavio, donde dice, tienes que terminarte y tienes que estar muy claro en decir qué compromisos haces y cómo los terminas. Eso es lo que te dice, ¿sabes qué? Tengo que terminar de construirme.
Ahora sí, Octavio, si eres tan amable. No, pues muchísimas gracias por esa súper buena introducción, mi querido Alfredo. Y bueno, es un placer tener a Luis aquí con nosotros en este capítulo número 51, episodio 51 del podcast. Y bueno, ¿por qué no le vamos entrando de lleno al tema, Luis? Platícanos un poco quién eres, qué haces, para que le demos una introducción a la gente que nos acompaña en este podcast. Y ahorita que hagas tu introducción, luego te voy a hacer un par de preguntitas. Sí, como no, Octavio, pues primero que nada, mucho gusto a tus órdenes aquí desde Guadalajara, Jalisco, México. Bueno, pues casado, tengo 78 años de edad, casado, 55 años de matrimonio, 5 hijos, 9 nietos y un bisnieto. Toda mi vida he trabajado prácticamente desde la adolescencia. Buena parte de mi trabajo, de mi vida profesional, la dediqué al turismo. Después me cambié un poco el escenario y me dediqué unos cuantos años a servicio público como funcionario de un municipio aquí en el estado de Jalisco, el municipio de Zapopan. Después de ahí me surgió la inquietud a raíz del trabajo que desempeñé ahí en el ayuntamiento de Zapopan sobre temas económicos y temas de comercio exterior. Eh, Después de haber construido dos administraciones, una tras otra, me contrató un organismo promotor de comercio exterior, se llama COMCE, Consejo Mexicano de Comercio Exterior, y ahí fui director durante 7 años y medio de esta institución aquí en Jalisco, y después de esa etapa abrí mi propia empresa, una empresa de consultoría, obviamente en materia de comercio exterior, en la cual sigo aquí trabajando. Mi tema con respecto al comercio exterior está más orientado al tema de la capacitación. Tenemos una plataforma que capacita a los empresarios, a las pymes en materia de comercio exterior, y mis clientes son básicamente los gobiernos de los estados. Prácticamente trabajamos con la mitad del país. Un trabajo un poquito complejo porque, pues, como saben ustedes, cada 3 años hay cambios de gobierno. El próximo 2 de junio vamos a tener creo que seis gobernaturas, cambio en 6 gobernaturas, cambia todo el esquema, cambian todos los funcionarios, en fin, se reinventan los estados. Y nosotros que somos prestadores de servicios de esas instituciones, pues tenemos que empezar como si estuviéramos empezando de cero, ¿no? Pero bueno, eso nos ha mantenido ocupados y muy contentos y muy interesados con las cosas que suceden y están sucediendo en el mundo del trabajo, por supuesto, de lo que nos ha tocado vivir en estos momentos de inteligencia artificial y cosas por el estilo, que son verdaderamente fascinantes, ¿no? Entonces, pues aquí estoy, desde hace muchos años, prácticamente desde hace 55 años también, muy interesado pues en los temas de espiritualidad, en los temas, soy católico, bautizado, y me he dedicado también a dar algunas asesorías, clases eh, para las familias, para los padres de familias. Tengo una página web que se llama Mejor Familia, y ahí hablamos básicamente de virtudes, para cómo educar los padres, cómo tienen que educar a los hijos, ¿no? Y con qué virtudes empezamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay un mar sin orillas, ¿no? Es un montón de, de temas de las cuales se puede hablar y se puede hablar muy bien y hacer mucho bien. Yo pienso, es mi intención, de hacer bien a las nuevas familias, a las familias que empiezan, a las que no han empezado, sino que ya tienen mucho tiempo de haber empezado, pero que tienen quizás problemas con hijos adolescentes. O en fin, pues tú sabes, Octavio, tú también, Alfredo, de la problemática de la familia en el mundo, y en México no es la excepción. Y si puedo, pues poner un granito de arena para que las cosas mejoren en estos temas, pues, pues lo hago y lo hago con mucho gusto, ¿no?
Entonces, no sé si con esto te sirva, Octavio, Alfredo. Súper, clarísimo, qué padre, mi querido Luis. Oye, bueno, a ver, pues vamos entrándole al tema. Aquí hablamos de los titanes del mundo del trabajo, hablamos con mucha gente que está en el mundo de los recursos humanos, capital humano, talento. Le han querido cambiar el nombre muchas veces a lo que hacemos en las empresas, y a mí me gusta mucho pensar siempre que deberíamos de hablar del área de personas y ni siquiera de personal. Pero bueno, a ver, pues ¿cuál es tu visión? Cuéntanos un poco esta visión de lo que tú comentas, trabajas sobre el tema del trabajo per se. ¿Cuál es tu visión sobre el trabajo? Y sobre todo de la santificación en el trabajo. Ah, pero ya te adelantaste, Alfredo. Yo quería entrar desde lo genérico. No, bueno, no importa, es lo de menos. Bueno, debo hacer una advertencia, sí, mucho de lo que voy a platicar pues, tiene que ver desde el punto de vista cristiano, ¿no? Pues porque lo soy, ¿no? Entonces digo, no puedo negar ahora sí que la cruz de mi parroquia, ¿no? Entonces, bueno, la visión que tengo del trabajo, bueno, pues el hombre tiene que trabajar, fue creado para trabajar, ya en la introducción Alfredo nos hablaba de eso, ¿no? Y nos hablaba también de la dignidad. Y pues desde el punto de vista cristiano, para los cristianos la dignidad que tiene el ser humano, pues es una dignidad por ser hijo de Dios, pues de enorme envergadura, ¿no? De enorme trascendencia, ¿no? Entonces, pues partiendo de esa dignidad que el ser humano tiene por ser una criatura creada por Dios, pues eso nos pone en una situación sumamente interesante, ¿no? Y hablaba también Alfredo de irse perfeccionando. Y sí, efectivamente, pues todos tenemos que irnos perfeccionando y es ir adquiriendo todas esas virtudes, las virtudes humanas que todo el mundo conocemos y también las sobrenaturales que los cristianos conocemos como fe, esperanza y caridad y demás, ¿no? Entonces, en este proceso de perfeccionamiento del que habla Alfredo, pues es un proceso cotidiano. Todos los días tenemos la obligación de tratar de ser un poquito mejores y poniendo lo mejor de nosotros mismos, ¿no? No somos perfectos, nuestro trabajo no es es decir, no está acabado y sí hay que perfeccionarlo. Y la diferencia que puede significar entre un trabajo y otro, pues puede depender del grado de amor de Dios que le pongamos al tema, ¿no? Entonces, puede ser un cirujano neurológico que va a operar a una persona y va a estar 2, 3 horas ocupado operándole el cráneo a una persona, pero en el hospital hay una señora que está haciendo la limpieza con su trapeador y limpiando las instalaciones, ¿verdad? Y los dos están desempeñando su trabajo que por vocación, pues están ahí haciéndolo, ¿no? Sí, por vocación, por una llamada que han recibido cada uno, como todos hemos recibido, y estamos pues en un lugar en el que hemos sido llamados para desempeñar ese trabajo, ¿no? Y entonces va a depender del grado del amor que le pongamos a cada una de nuestras actividades, el hacerlo lo mejor posible, ¿sí? Entonces, eso le dará un peso específico. Si el médico que está operando de la cabeza a su paciente le pone todo el cariño, aunque no puede distraerse ni un solo instante, porque tiene que poner los 5 sentidos en su operación. Pero si antes deciden ofrecer ese trabajo a Dios y hacerlo, e intentar hacerlo lo mejor posible, pues estará santificándose no solamente él, sino estará santificando su trabajo y estará santificando a los demás que están cerca de él, porque él a lo mejor estará ofreciendo la operación, que le salga bien y ofreciéndosela a Dios para que su paciente salga de esa situación tan complicada. Y lo mismo hace la mujer que trapea las instalaciones del hospital. Probablemente nadie la observe, probablemente nadie le reconozca su trabajo, pero si lo hace, esa es la ironía de esta vida, que si lo hace con un poco más de amor de Dios, estará haciendo lo mejor que el médico,
No sé si me explique, ¿no? Entonces, la verdadera importancia de hacer las cosas bien está pues en que las hagamos por amor a Dios, ¿no? Por amor a los demás, ¿no? Que eso, para eso estamos llamados, ¿no? No sé si con esto pues haya contestado un poco tu pregunta y dispuesto a contestar cualquier otra que quieras plantear, Alfredo. Yo creo, muchas gracias, Luis. Yo creo que ese es un tema súper importante. Creo que muchísima gente no reconoce su propio trabajo y la trascendencia de su trabajo. Tú hablabas ahora de que no importa lo que hagas. Yo creo que si la gente entendiera en su justa dimensión la importancia de lo que cada uno de nosotros hacemos, sin importar si jerárquicamente en una organización es importante o no, y me gustaría contarles una anécdota que a mí me pasó. Tuve la oportunidad una vez, por un tema precisamente de trabajo, me tocó entrevistar a gente del equipo de Ferrari en alguna ocasión que vinieron a México, todo el equipo de Fórmula 1. Y a mí no me tocó entrevistar gente, pilotos y gente muy importante, no. A mí me tocó entrevistar, y era porque yo trabajaba para Grupo Condumex, y en Condumex estábamos relacionados con Grupo Pirelli, que era el patrocinador de las llantas. Y por eso tuvimos acceso para unos videos que hacíamos internamente en Condumex hace muchos años. Y le pregunté, a mí me tocó entrevistar, insisto, gente jerárquicamente dentro de la estructura del equipo de Fórmula 1, a gente de muy baja nivel. Y yo entrevisté al chico que limpiaba el auto y le pregunté, ¿qué tan importante es tu trabajo? Y me dijo, mi trabajo es importantísimo. Es más, no le diga a los otros porque se van a poner celosos. Pero mi trabajo es mucho más importante mucho de la gente que se ve. Ahí le digo, ¿y por qué? Un chico muy joven, tendría, no sé si 19, 20, 21 años. Y le dije, ¿por qué es tan importante tu trabajo, Giovanni? Y me dijo, porque yo limpio el auto. Y si los logotipos de las marcas patrocinadoras no están limpios, no van a volver a pagar el patrocinio. Y si no hay patrocinio, no hay escudería, me dijo. Claro, muy bueno, efectivamente, claro. Pero eso es entender, ¿no? La trascendencia y la importancia de tu trabajo. ¿Por qué crees que está tan denostado este tema del trabajo en términos generales? Ya déjate tú de la santificación o decir, y pienso que no solo en la religión católica o los cristianos le damos esta importancia, porque en otras culturas y en otras religiones también tiene mucha trascendencia el trabajo, ¿no? Lo que hacemos. ¿Por qué crees que culturalmente, como seres humanos, hemos denostado o no le damos esta trascendencia espiritual y no solo económica de que el trabajo es algo muy dignificante? Sí, bueno, yo creo que en buena parte, y lo vemos todos los días, hay mucha gente que va a trabajar pues cansado, sin muchas ganas, obligado, tiene que ir a pedalear por la chuleta, como dicen, etcétera. A disgusto, mucha gente vemos en la calle a disgusto, le es pesada su labor profesional, porque ha perdido esa dimensión trascendental del trabajo, o quizás no la ha encontrado, o no ha habido alguien que le comente que puede dignificar su trabajo simplemente poniendo un detalle sobrenatural en el objeto de su trabajo, es decir, voy a ofrecer mi trabajo por mi familia, por mi mujer, por mis hijos. Porque, ojo, una hora de trabajo puede considerarse también una hora de oración. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la estamos ofreciendo a Dios, que es perfecto, por supuesto, y no va a aceptar que nosotros le hagamos chanchullo, que le ofrezcamos cosas mal hechas, ¿no? Entonces eso nos lleva a este tema de la labor que tenemos de perfeccionarnos. Es decir, todos los días tenemos que poner un poquito de nuestra parte para hacer mejor las cosas, ¿no? Pero no por simplemente hacerlas mejor, no por el salario, no por el reconocimiento del que nos está contratando, sino por la satisfacción de saber que lo estamos haciendo
por amor a Dios y por amor a los demás, ¿no? Porque al final tenemos que estar de acuerdo que el trabajo es el servicio a los demás. Si no tiene esa perspectiva, pues ya me dirás, ¿no? Es decir, carecerá de verdadero valor, de verdadero sustento, ¿no? Entonces, voy y trabajo mis 8 horas diarias que me corresponden, pues con el objeto de servir a los demás, ¿no? Por eso esa triple, no sé si ya la comenté, pero creo que ya la comenté, pero esa triple visión del trabajo, ¿no? Es decir, yo me santifico, quiero santificarme en el trabajo, es el título del podcast, pero también quiero santificar a los demás con mi trabajo, dar buen ejemplo, que es importantísimo, que vean que hago las cosas bien, que las hago con alegría, con gusto, con satisfacción, que estoy feliz en mi chamba. Tenemos que enamorarnos de nuestro trabajo, todos, en cualquier momento y circunstancias de la vida que nos presente. Si nos toca lavar manos, pues vamos a poner buena cara para lavar las manos. O si somos directores de una institución financiera muy grande, de las más grandes del mundo, pues qué bueno. Pero pues ahí desde esa posición también tenemos la grave responsabilidad como ser humano y también como cristiano de dar buen ejemplo, de servir a los demás. Si no lo hacemos con ese objeto, con esas miras, híjole, pues es muy complicado de veras encontrarle el sabor a tu trabajo. Sí sé que hay gente que lo disfruta mucho porque lo paladea su trabajo, está encantado, ¿no? Conozco a mucha gente que disfruta su trabajo porque le encanta su profesión, ¿no? Pero si a eso todavía le agregas la posibilidad de que sea un instrumento para santificarse a sí mismo, haciendo las cosas bien, por amor a Dios, ayudando a los demás, transmitiéndoles la alegría que te da a ti realizar tu trabajo, y luego santificar el propio trabajo, la propia actividad, porque es una actividad en la que Dios nos ha puesto ahí para que la saquemos adelante con mucha categoría, con mucha dignidad de la que hablaba Alfredo al principio, ¿no? Ahora bien, yo he visto ejemplos y quiero ponerte un ejemplo muy claro, y, Sí, porque de eso se trata de este asunto. Yo conocí muy bien al antiguo Bimbo cuando estaba todavía don Lorenzo sí, terminando y era una empresa ejemplar donde decía está en el centro de nuestra atención está la persona humana. sí, El director era un gran director de recursos humanos, Javier Millán de esa, y tenían cuestiones que a mí sí me hacían hasta extrañas. Un día fui a las 9 de la mañana a una reunión y eran las 9 de la mañana y no había nadie. Y yo dije, puta, ¿dónde está la gente? Me dicen, no, es que están en la planta baja en misa. O sea, estaban dando una misa en Bimbo y era sí, normal. Y sí, decían, y miércoles y jueves hay confesiones de tal hora a tal hora. sí, Yo me espanté. sí, sí, Pero claro. no solamente yo, ¿eh? Ese Bimbo cambió radicalmente a lo que es ahora. No sé si por motivos económicos, sí Sí, quieren tener a la gente como un foco, pero ya no es tan importante porque sí, la economía global se los comió, porque tienen que sí. ir a concursar y tienen que competir en China, tienen que competir en Estados Unidos, y entonces el ente económico creo yo que muchas veces te come la espiritualidad. Sí, sí, claro. No sabía de esto que me platicas, pero sí lo que sí sé es que tienen un código de ética que vale la pena revisarlo y yo lo pongo muchas veces como ejemplo cuando hablo sobre este tema a las empresas, que todas tenemos que tener un código de ética y la verdad es que sí es sorprendente esa visión que tenía la empresa o tiene todavía, de poner en el centro de las actividades al ser humano, ¿no? Es decir, y es una empresa, pues obviamente global, está en todas partes del mundo, la panificadora más grande del mundo. Yo creo que algo están haciendo bien, ¿no? Yo creo que algo están haciendo bien. Pues, ¿qué más? ¿Preguntas o comentarios? Sí, yo creo que lo hacen muy bien económicamente, tan es así que lo que hicieron es ampliar la frontera de México, así algo como lo que tú haces, es decir, para evitar la competencia,
Entonces Sí, compro todas las panificadoras de California y de Texas y sí, entonces ya hago México un poquito más grande. Y sí, lo han hecho y lo han hecho extraordinariamente bien. Pero lo que sí, yo voy es que muchas veces la espiritualidad o ¿por qué a veces la gente dice, yo trabajo poco porque me pagan poco? Yo como que trabajo y la empresa hace como que me paga. sí. ¿Por qué a veces puedes tú sentirte bien pagado, pero te da un celo terrible saber que tu compañero de trabajo, que tal vez hace menos que tú, gana el doble? Entonces dices, ¿dónde está la santificación? ¿Dónde está la dignidad? Sí, yo creo que ahí está en las manos de cada uno. Es decir, porque es la manera de cómo realizar tu trabajo, el que tú tienes que desempeñar, ¿no? Con una visión, como decía yo al principio, trascendente, con una visión de querer sacarlo adelante para santificarme yo como tal y santificar a los demás y santificar el mismo trabajo, ¿no? Yo creo que ahí radica en buena parte la razón por la cual se ha ido perdiendo pues ese gusto por el trabajo, ¿no? Y acaba la gente trabajando, como lo vimos hace un momento, pues obligada, a disgusto, o muchos también trabajando para su propio currículum, pues mismo que no nos vamos a llevar, ¿no? No nos vamos a llevar ni el currículum, ni las fronteras, ni las fortunas. Este, Así que yo creo que ahí está el cuid del asunto, ¿no? En cambiarle en lo profundo de nuestro interés que le ponemos al trabajo, el hacerlo por una razón noble como es esa de santificarse, santificar a los demás y santificar el propio trabajo. ¿Cómo ves, Octavio? Bien, claro, sí. Y a ver, te iba a decir, ¿cómo hacerlo, Luis? ¿Cómo convencemos a la gente que sienta este orgullo, este deseo, que lo que hace se lo dedica? No me voy a meter a temas estrictamente católicos o cristianos, se lo dedique a un ser supremo, o que se lo dedique a su familia, o que se lo dedique a quien ella o él quiera. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Ya nos diste ahorita algunos elementos para decir por qué la gente no lo ve así, pero a ver, ¿qué herramientas le podríamos dar a la gente para decir, ve en tu trabajo algo que te hace mejor persona, mejor Sí, ser humano? Y obviamente tú estás diciendo, mejor católico, yo diría mejor cualquier religión o mejor lo que tú quieras. Pero ¿cómo hacemos para convencer? Yo soy un workaholic, ¿eh? Yo adoro mi trabajo. De hecho, estoy yendo ahorita a terapia con mi pareja para controlar mi amor por el trabajo sí, versus el amor que tengo a ella, que es mucho, pero ella dice que mi trabajo le compite mucho. sí, ojo con esto, porque, bueno, la mejor forma que pienso que podamos ah, difundir estas ideas, pues es básicamente con el ejemplo, ¿no? Es decir, un ejemplo vale más que mil palabras, ¿no? Sí, a los hijos, a los amigos, a los conocidos. Si les queremos hablar de hacer las cosas bien en el trabajo y enamorarnos de nuestro trabajo y ser felices en nuestro trabajo, pues por principio de cuentas necesitan verlo encarnado en mí, ¿no? Sí, si no, pues oye, vele a pregonar a otro, si no me vengas a mí a hablar de felicidad, si te veo con la cara triste, ¿no? Es decir, la mejor herramienta para dar a conocer estas ideas, pues no me queda la menor duda que es a través del ejemplo, ¿no? Y de la amistad y de ese tiempo que debemos dedicar a los amigos para eso, pues fomentar la amistad y de esa manera compartir estos valores de una manera congruente, en donde vean en ti, en mí, en Alfredo, congruencia, que para mí es una de las virtudes que hacen mucha falta en el mundo en el que vivimos, ¿no? Hablamos de honestidad y no somos honestos. Hablamos de veracidad y no somos veraces. En fin, necesitamos gentes que sean congruentes, ¿no? Congruentes con su manera de pensar, ¿no?
Como decía un buen amigo, o trabajas como piensas, o haces las cosas como piensas, o te va a pasar al revés, es decir, vas a acabar pensando como haces las cosas, ¿no? Y hay una enorme diferencia, ¿no? Yo creo que en el fondo está la congruencia, la estabilidad emocional, la madurez que todos queremos tener, y esa base de la lucha cotidiana en la búsqueda de las virtudes. ¿Cuáles? Todas. Y si hablamos de santidad, que es el tema del podcast, pues todas las virtudes en grado heroico, porque pues esa es la única manera de hacerlo, ¿no? No hay otra, ¿no? No hay otra. Y el ejemplo, sí. Me encanta, me encanta. A ver, pero y en esta lógica te iba a preguntar, ¿es lo mismo de digno o de, como tú dices, de santificar el trabajo? Alguien que hace, por ejemplo, un trabajo por el cual no recibe un sueldo, porque por mucho, y lo quería ligar a un concepto de que por muchos años eh, se decía, si trabajas en una labor social, por decir algo, una organización de la sociedad civil, una ONG o algo equivalente, te decía, no, es que por eso hay que cobrar poco, porque estás haciendo una labor social o estás trabajando para los otros. Y bueno, y nos pasaba, Freddy y yo fuimos compañeros maestros en la Ibero y te pagaban una cantidad infame y luego quieres exigir que la gente dé unos resultados o un compromiso brutal y el empleador no es congruente con eso. ¿Qué tanto tiene que ver este tema decía Alfredo al inicio de la charla, del salario, del sueldo, que además tiene sobre todo el tema del salario una connotación casi esclavizante, ¿no? Sí. En el origen que te pagaban con sal, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué piensas al respecto? Mira, una de las virtudes que también nos cuesta mucho trabajo vivir y es el tema de la justicia, ¿no? La justicia que nos debe, que decía Santo Tomás, que es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Es decir, yo como trabajador tengo el derecho de que se me pague y se me pague de acuerdo a mi capacidad y a mis horas de trabajo, ¿sí? Pero también el que me paga tiene el derecho de que yo cumpla bien con mi trabajo. Es una mutua combinación después de actividades, ¿no? Tanto el que me contrata tiene el derecho de que yo desempeñe bien mi trabajo, pero yo también tengo el derecho de que se me pague bien, ¿no? Ahora, como todos tenemos el derecho de recibir una homologación, pues un salario, es justo que, y además es, por supuesto, aplaudible, que todos que busquemos todos un mejor salario, que nos preparemos mejor para ocupar mejores puestos, ¿sí? Eso no está peleado con el amor a Dios, ni con la caridad, ni con la justicia. O sea, vale la pena poner lo mejor de mí mismo para ganar en prestigio profesional, que es muy importante esto. El prestigio profesional para los cristianos es muy importante. Necesitamos cristianos con buen prestigio profesional, ocupando puestos importantes en las empresas y en las instituciones. Y algunas de ellas hacen un espacio pequeño, a lo mejor, o no tan pequeño, para dedicarse a una obra por la cual no van a recibir ningún beneficio. Te pongo el caso. Conozco matrimonios que se juntaron hace algunos años porque vieron la necesidad de educar a sus hijos en escuelas dignas, en escuelas en donde fueran formados bien sus hijos y no encontraron o les costaba mucho trabajo encontrar. Entonces crearon patronatos entre padres de familia y dedicaron horas sin recibir ningún salario para echar a andar una escuela, contratar maestros dignos, maestros bien preparados. Los padres de familia se preocuparon muy bien por qué tipo de maestros iban a tener sus hijos y como ese ejemplo hay muchos ejemplos en México y en muchas partes del mundo en donde los padres de familia preocupados por sacar adelante estas instituciones han hecho una labor extraordinaria. Y les voy a platicar algo que a mí me llamó mucho la atención, hablando de escuelas y de maestros, que oí que lo más importante para una escuela no son los hijos, no son los niños ni los maestros. Lo más importante son los padres de familia. Después los maestros y por último los hijos.
¿sí? O sea, los padres de familia son los que tienen que estar preocupados por la formación que van a recibir sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, eso salió a colación, pues, por el tema este que me decías, que hay algunas personas que se dedican al altruismo, si tú quieres, que es bueno, por supuesto, muy bueno, como instituciones como la Cruz Roja o u otras tantas más en el mundo que hay, pero que viene muy bien, pues que demos ejemplo para que mucha gente también se involucre en este tipo de actividades, ¿no? Para pensando un poco en los demás, ¿no? Pensando en que si nos sobra un poco de tiempo, si nos sobra un poco de recursos, pues vale la pena echarle una mano a la gente que lo necesita, ¿no? Hay mucha gente que está necesitada, a veces no de un plato de sopa, sino de un abrazo, de un cariño, de un estar con él un rato, ¿no? No sé si por ahí contesté o, bueno, amplié un poco el comentario, ¿no? ¿Qué más? No, no, es correcto. Creo que va muy bien, porque precisamente por ahí va el asunto. Fíjate que a lo mejor a veces equivocamos al cliente, hablando de instituciones educativas. Yo di muchos años clases en la Ibero y le decía a mis alumnos, si yo voy al supermercado y quiero comprar 1 kilo de jamón y el vendedor me dice, fíjese que aquí está su jamón, le voy a dar 600 gramos y yo estoy feliz de la vida, me van a decir, oye, estás loco. Bueno, ustedes, si yo les digo que estoy contratado para darles una clase de 2 horas, pero a la hora les digo, ¿saben qué? Suspendemos ya la clase, pueden irse, se van ustedes felices a su casa. Le digo, el problema tal vez es que estamos equivocando al cliente. El cliente no son ustedes, el cliente es sus padres que los enviaron con mucho esfuerzo y están pagando y quieren recibir kilos de 1,000 gramos, no kilos Exactamente, de 500 gramos, ¿no? Por, exactamente. por dar un ejemplo. Y a veces nos pasa, he pensado yo muchas veces que tal vez el demonio es el dinero y es la economía y es lo que hace que el trabajo a veces se convierta en algo muy, muy complejo y muy difícil. En una mercancía, Alfredo. Se convierte el trabajo en una mercancía y eso la iglesia ha venido desde hace muchos años, la iglesia católica, hablando sobre este tema, que el trabajo no puede considerarse como una mercancía, sino se tiene que pensar que ese trabajo lo desempeña Juan y Juan tiene una esposa y tiene unos hijos, ¿no? La doctrina social de la iglesia es impresionante, vale la pena. Si no la han revisado últimamente, denle una chicadita. Y desde, pues prácticamente ya 2 siglos, la iglesia viene hablando de estos temas, ¿no? De la dignidad del trabajo humano, del principio de subsidiariedad, del principio de solidaridad. Son principios y son esquemas que la iglesia católica ha venido trabajando en ellos desde hace, te digo, un par de siglos. Y son temas de suma actualidad, siempre están presentes, ¿no? El trabajo no puede considerarse como una mercancía, ¿sí? Es una labor que hace una persona entregándose a sí misma y eso merece una retribución justa. Y ahí empieza el tema de la justicia que conviene también tomar en cuenta. Es decir, no podemos ser justos a rajatabla, es decir, 10 pesos la hora parejo, ¿no? Cuando hay casos en los que no puedes pagar 10 pesos, tienes que pagar más. ¿Por qué? Porque pues son circunstancias que vive esa familia y necesita un apoyo extra adicional, que a lo mejor Bimbo lo hacía, ¿no? En su programa de trabajo, u otras empresas sé que lo hacen, ¿no? Sé que lo hacen. Y entonces, si saben que fulana, de que la madre de familia tuvo un hijo o va a tener un hijo, pues la empresa se preocupa porque la señora tenga pues todas las facilidades para que pueda tener su hijo en las mejores condiciones, etcétera. Y con eso logran, bueno, ustedes mejor que yo lo saben, que son expertos, son titanes del trabajo, pues logran la fidelidad de los trabajadores por la empresa, en fin, tantas cosas buenas que surgen de eso, ¿no? Ah, sí, sí. Mira, ahora bien, y estamos hablando de la Iglesia Católica, hay diferencias de cómo se ve el trabajo. Tanto Octavio como yo fuimos formados una muy buena parte de nuestra vida con los jesuitas, que Sí. son, tú sabes que si tú juntas a 5 jesuitas, tienes 3 corrientes distintas de pensamiento. Y ellos son muy especiales, ¿no?
Sí, Y si tú ves a una prelatura como el Opus, sí, ellos te dicen, pues mi espiritualidad es dignificarme en el trabajo. Y sí, entonces ellos tienen a las servidoras y a la gente y dicen, pues tú te tienes que dignificar lavando platos y tienes que hacer esto. Un jesuita te va a decir, no, vas a lavar platos temporalmente, pero luego te voy a tener que enseñar a cocinar y luego te voy a tener que enseñar a ser capitán de meseros y luego vas a sí, llegar a ser el gerente del restaurante, ¿no? sí. Y la visión del Opus es, no, 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 espérate, tranquilo, tú quédate donde estás y santifícate donde estás. ¿Cómo ves estas visiones? Bueno, mira, la mejor es esa visión del Opus, como mencionas, un poco parcial. Te digo porque conozco la labor desde hace 55 años. O sea, bueno, yo conocí al fundador, pues tuve la oportunidad de estar cercano a él, ya, por supuesto, está cumpliendo 100 años, ¿eh? En 2028, o sea, dentro de 4 años, cumplirá la prelatura 100 años, ¿no? Y no, pues yo al contrario, he encontrado un ambiente completamente de respeto a la libertad, fundamental, la libertad de creencias en lo que se puede disentir, cuestiones de política y demás, por supuesto. Claro que hay algunas cosas en las que no podemos transigir, porque es la verdad que enseña la iglesia y ahí pues son los dogmas y esos no son opinables, ¿no? Pero en todo lo demás, por supuesto que existe la libertad de moverme, de desplazarme, de subir, de bajar, de viajar, de casarme, de tener los hijos que yo, es decir, un respeto profundo de la libertad. Y es un tema también que quizás en otra ocasión valdría la pena platicar, porque es algo de lo que es muy importante que conversemos y que platiquemos y que difundamos, sobre todo para las gentes jóvenes, ¿no? Que hay tanta confusión que es en el tema de la libertad, ¿no? Que ahí, bueno, pues el día que quieran, pues podemos platicar, a lo mejor no del trabajo, pero sí sobre el tema de la libertad. Puede ser un tema también muy interesante. Bueno, yo creo que está íntimamente ligado al concepto de trabajo, ¿no? Tú tomas la decisión de trabajar o no en un lugar. Yo creo que tú decías que a veces se ve gente malhumorada, gente no sé qué, y yo creo que, bueno, sí, a lo mejor esa gente no tuvo la opción de tener la libertad de escoger ese trabajo, escogió un trabajo por necesidad inmediata, pero también es una decisión, ¿eh? Yo me puedo aguantar y decir, pues no trabajo ahí, a lo mejor voy a ganar menos dinero, voy a tener menos buenas condiciones que en otro lugar, y es un acto de libertad la decisión de dónde trabajar, ¿no? Sí, 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 por supuesto, sí. Sí, por supuesto. Yo también te voy a platicar una anécdota de un empresario bastante interesante, un empresario muy exitoso, hacía muebles, hace muebles, y es contador. Y yo pregunté un día, oiga, don Pedro, ¿y usted por qué es contador? Y me dijo algo que me llamó mucha atención, dice, pues fíjate que mi hermana mayor estudió contabilidad y al terminar contabilidad, pues se dedicó a su actividad y dejó sus libros en la casa. Entonces yo fui a ver a mi papá y le dije, oye papá, pues ¿qué podría estudiar? Pues, y mi papá me dijo, ¿por qué no estudias contabilidad y aprovechas los libros de tu hermana? Y acabó siendo contador y es un excelente empresario y le ha ido muy bien porque pues eso de saber de números y tener una empresa más madura, pues le ha ido muy bien y es un hombre muy exitoso. Pero me llamó la atención de por qué estudió contabilidad, ¿no? Y ahorita tocaste un tema interesante, Octavio, que también es otro tema que vale la pena comentar, que es el tema de por qué trabajo aquí o por qué tengo este trabajo, por qué me dedico a esta profesión. Y es un tema que tiene que ver con la vocación, ¿no? A la que estamos llamados. Que al final de cuentas todos tenemos un lugar al cual estamos llamados a desempeñar un papel. Haz de cuenta que es una obra de teatro y todos tenemos un papel que desempeñar, ¿no? Entonces, el responder a esa vocación, a esa llamada, es justamente lo que pues tenemos que ayudar sobre todo a los jóvenes, para encontrar ese lugar a donde se requiere su presencia,
en donde pueda aprovechar sus mejores aptitudes, ¿sí? Hombre, a lo mejor don Pablo, mi amigo, no tenía aptitudes de contador, sino tenía actitudes, pues, de médico, ¿no? Pero acabó siendo contador, pero pudo haber sido médico, ¿no? Pero sin embargo, bueno, ha hecho una buena labor y está haciendo bien su papel. O sea, está desempeñando bien aquel papel al que ha sido llamado a representar en la vida. Y eso tiene que ver mucho con los jóvenes que están desorientados, que no saben qué hacer con su vida, que tienen problemas de manejo de su propia libertad, que creen que tener libertad es tener la posibilidad de agarrar el coche de su papá, a lo que se le pega la gana, irse sin ton ni son, de vacaciones, en fin, etcétera. Hay que educar a los jóvenes en la libertad, hay que educarlos en la responsabilidad, como decía un buen amigo que fue a Nueva York y vio la Estatua de Libertad y dijo, hombre, sería muy interesante que también aquí en Nueva York estuviera la Estatua de la Responsabilidad, porque no se puede ser libre si no es uno responsable, ¿no? Y mientras más responsable es uno más libre, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más? Oye, 100%. Tengo tantas cosas, me estoy carburando, ¿eh? Sí, Venga, mira, Alfredo. a mí me pasó una cosa muy, muy interesante y es un poquito cómo el dinero esclaviza. Quiero contar una personalísima, mala anécdota. Yo tuve un tiempo, un trabajo maravilloso. A las 8 de la mañana pasaba el chofer por mí a mi casa. Wow. Me iba en automóvil al trabajo, llegaba una hora o después y estaba en el trabajo, me llevaba el chofer a comer, regresaba al trabajo y salía yo a las 8 o 9 de la noche. Pero no solamente eso, ganaba muy, muy, muy bien, me pagaban muy, muy bien, Hombre, pero era, excelente. pero era yo el hombre más infeliz del mundo. No me sentía apreciado, no me sentía yo que contribuía, me sentía yo de lo peor del mundo. Y lo más grave era, decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo enfrento a mi esposa y le digo que voy a mandar al diablo este trabajo si me están pagando tan bien? Muy buena. Y aguanté un buen tiempo hasta que luego se transformó y bendito sea Dios, las cosas cambiaron y cambiaron para bien, pero lo que quiero decir es que no, Sí, no siempre es el poco dinero, sino a veces el mucho dinero te esclaviza. exactamente, Yo decía, exactamente. es que nuestra no es vida. Yo salgo a las Exacto. 8 de la mañana y regreso a las 9 de la noche. Lo único que veo de mi mujer es, hola, buenos días, y en la noche a mi hija ya casi está ya dormida. Y entonces yo decía, Claro, esta es mi vida de lunes a viernes y solamente estar pensando cuándo iba a llegar el sábado o el domingo. claro, Y entonces el claro. trabajo se convierte en una prisión horrible. En una pesadilla, claro. Ahí el reto, ahí el reto. ¿Cómo convertimos nuestro trabajo que no sea una pesadilla, sino que sea motivo de una alegría, ¿no? De una alegría profunda, de una alegría verdadera, de una alegría que se comparta con los demás, ¿no? Pues por eso pensar en los demás y dejar de pensar en uno mismo, ¿no? Que nos lleva a qué? Pues al egoísmo, ¿sí? A rascarnos el ombligo. Entonces, cuando adquiere nuestro trabajo esa perspectiva, como decía yo al principio, trascendente, que deja huella, que indudablemente deja huella, pues entonces se siente uno satisfecho, ¿no? Y entonces intenta uno hacer las cosas un poquito mejor mañana, ¿no? A lo mejor, porque de algo estamos convencidos, yo no sé ustedes, pero yo sí, de que pues es muy poquito lo que podemos hacer, y más a estas alturas, por lo menos a mi edad, es muy poquito lo que podemos hacer. O sea, ya fundar una institución financiera a nivel mundial o una empresa global, ya no. Es muy poquito lo que Pero, puedo arrimar. Luis, Entonces, dime. en esta lógica de lo que estás diciendo y lo que comentaba Alfredo, yo creo que también influyen muchas veces los papás de forma negativa, ¿eh? Para influir en sus hijos, y el ejemplo que tú ponías del contador, para influir en sus hijos en qué estudiar,
y muchas veces estudian y luego van a tener que trabajar en algo que no necesariamente los va a hacer muy felices. Van a estar muy bien retribuidos o muy bien pagados porque van a ser abogados o, no sé, contadores o estas carreras que han existido de hace muchos años y que no son las más padres. Yo la mía no tengo ningún problema de decir, yo fui un gran promotor para eliminarla y no me da ninguna pena decirlo porque no se merecía hacer carrera. Para ser políticamente incorrecto, como platicábamos esta mañana, mi querido Alfredo. Pero, ¿cuántos niños, a cuántos jóvenes que tienen un talento para trabajar en ello y para desarrollarse en eso y que sean felices en ello, los padres, los tutores, sus maestros, la gente, la propia sociedad influye en ellos para que no sean lo que pudieron haber sido y ahí haber desarrollado toda su capacidad, toda su libertad para ser mejores personas, para ser inclusive, se ha dicho religiosamente, mejores cristianos o mejores hinduistas o lo que sea. Yo creo que la sociedad es muy castrante en ese sentido. Sí, bueno, estábamos hablando hace un momento de libertad. Y educar en la libertad tiene que ver con este tema, pero también al mismo tiempo con la responsabilidad. Y a los hijos hay que formarlos en ambas virtudes, ¿sí? Hay que enseñarlos a manejar su libertad, pero también de manera responsable. Entonces, en este asunto de influir en los hijos, en las carreras que estos van a desempeñar, pues cuidado, porque estaremos atropellando la libertad de nuestros hijos y eso no se vale. ¿Por qué? Porque los estaremos educando parcialmente, ¿no? Y la educación tiene que ser pues mucho más, de mucho mayor alcance, ¿no? Te voy a comentar una anécdota así también muy rapidita. Uno de mis nietos está estudiando medicina, ya está a punto casi de terminar. Y le pregunté, oye, ¿y de especialidad en qué has pensado? ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo? Dice, la mayoría de mis compañeros de trabajo de la escuela que están por graduarse están pensando en cirugía plástica porque deja mucho dinero. Dime qué tristeza nos puede dar que muchachos están terminando su carrera como médicos, estén pensando en eso y no en salvar la vida de sus pacientes, ¿no? Y no mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Sino en ganar dinero. Qué tristeza, ¿no? En una carrera de médicos, ya me dirás el resto, ¿no? Sí, bueno, y pienso peores cosas en términos de... Yo alguna vez tuve la oportunidad de hablar con ¿cómo se llamaba este jugador mexicano de fútbol que fue de la selección? Que le decía, que jugaba en las Chivas, se me olvidó ahorita, el emperador Claudio, Claudio, que es apellidado Alfredo, yo no me acuerdo, Luis, no me acuerdo cómo. El mejor defensa que ha existido. Bueno, Claudio, una vez lo platiqué con él porque yo trabajando para Banco del Atlántico, era una cuenta que teníamos desde las Chivas y algún día nos tocó ir a ver cómo tenían que invertir su dinero. Y me decía Claudio que él ayudaba a sus hermanos que habían estudiado carreras. Y él no, él había sido futbolista. Porque yo le dije, bueno, ¿a qué le debes tu éxito? Y me dijo, todo se lo debo a que no estudié. Claro. Porque decía, mis hermanos que fueron a estudiar a las carreras, tuvieron que, los tengo que ayudar porque no les alcanza. Ganaba proporcionalmente muchísimo más de lo que ganaba su hermano contador, o no me acuerdo, el hermano abogado, que ganaban, pues, no sé, no quiero exagerar, pero a lo mejor hasta la 10ª parte de lo que él ganaba como futbolista. Pero los músicos típicamente cuando dicen en una primaria, si tu hijo saca 5 en música, 5 en matemáticas y 10 en música, ¿de qué le pones maestro? Y en México decimos, tradicionalmente la mamá o el papá le pondrían al maestro en matemáticas y le castigarían la flauta, ¿no? Claro. Cuando lo que deberíamos hacer es promover que el chico, la chica, siguieran estudiando música y habría que ponerle un maestro de música, ¿no? Claro, ejerciendo su libertad, ¿no? Con responsabilidad. Así es. Bueno, yo hablo mucho de responsabilidad más allá y un día platicamos de eso, mi querido Luis, porque yo hablo de accountability, que es el siguiente paso de la responsabilidad.
porque la responsabilidad es algo que se te asigna y ser accountable es que tú te haces dueño de esa responsabilidad. Claro. Tú asumesla, te apoderas, te adueñas de la responsabilidad que un tercero te dio, si es el caso. Pues yo creo que vamos acabando, mi querido Alfredo. Muchísimas gracias, Luis. Creo que va a ser un episodio súper rico, súper seguido. Va a haber muchos comentarios y te agradecemos mucho el que nos hayas acompañado en este episodio, Luis. Al contrario, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Octavio. Todas sus órdenes. Pues te agradecemos muchísimo tu presencia. Creo que este es un podcast de esos que no termina uno, sino de que ya lo terminé de escuchar y empieza uno a masticar esas ideas, así como Octavio se quedaba pensando. Creo que esta es la idea de que nos da mucho que pensar. Te agradecemos mucho tu presencia y le decimos a nuestros audioescuchas que así sean bienvenidos en esta tarde, noche o el día o a la hora que nos estén escuchando. Próximamente tendremos nuevamente a otro titán del mundo del trabajo con nosotros. Muchas gracias, Luis Goya.